Te doy la más cordial de las bienvenidas a este video en donde te voy a enseñar 3 estrategias para poder sostener cualquier tipo de técnica de autocuidado, de eliminación de estrés o de trabajo en equipo. Soy Lenin Mesa, director del Centro de Atención y Consultora Reencuentra, y hace unos días atrás te enviamos con el equipo una guía breve, pequeña, de 3 técnicas para poder aplicar y eliminar de forma definitiva el estrés en tu trabajo. Si la pudiste leer, te diste cuenta que eran técnicas muy fáciles de aplicación instantánea, muy entretenida por lo demás. Sin embargo, en este video te voy a enseñar 3 estrategias para poder sostener estas técnicas, para poder sostener los resultados, pero a largo plazo. La imagen es la siguiente: contrataste una asesoría o tú mismo hiciste un taller para poder mejorar las relaciones, para eliminar el estrés en tu organización, pero resulta que a la semana siguiente todo siguió funcionando tal y como era antes de que contrataras estos servicios. O a lo mejor contrataste una jornada larga de un día completo donde estuviste trabajando temáticas de estrés, de trabajo en equipo, de autocuidado, pero resulta que pasó una semana y todo volvió a estar igual. ¿Es normal que pase este tipo de cosas? La verdad es que es muy normal que pase. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que están detrás de cualquier tipo de cambio en la organización y que no siempre nos enseñan, o no siempre las personas lo saben. Después que termine este video vas a poder conocer 3 estrategias fáciles para poder sostener a través del tiempo los resultados positivos de cualquier tipo de intervención. Así que sin más dilatar la introducción, vamos a pasar a la estrategia número 1. Freud, que era un famoso psicólogo, nos decía que todos los humanos nos movemos en base a 2 fuerzas: alejarte del dolor o acercarte al placer. En programación neurolingüística se llama algo así como sistema propulsor a aquel sistema motivacional en donde tú justamente haces esto. Y es que las personas nos vamos a mover en nuestra vida para hacer solamente 2 cosas. Nos vamos a mover cuando nos enfrentamos a un dolor y frente a ese dolor nos escapamos de eso, es decir, nos alejamos del dolor. O cuando alguna cosa te produce placer. Entonces, cuando algo te produce un placer, un bienestar, nos acercamos a eso. Eso es lo que nos saca de nuestra pasividad. Cualquier cosa que te aleja del dolor o que te acerca al placer. Eso en términos generales es la motivación, ¿ya? Y las 24 horas del día, o sea, las horas que estemos despiertos en realidad, estamos todo el día sacando cálculos mentales de si lo que hago me aleja del dolor o me acerca al placer. Y vamos a ver que hay algunas metas que queremos lograr a través de nuestra vida. Pero resulta que conseguir aquella meta me genera un dolor, entre comillas, un dolor mucho más pesado que lograr la meta misma. Entonces dejamos el camino a medio andar o simplemente no lo hacemos más. Muchas veces queremos estudiar porque sabemos que tenemos que dar una prueba, por ejemplo, pero el hecho de estudiar ya me genera un dolor emocional, o sea, algo desagradable, y no lo hacemos. No queremos estudiar porque eso significaría acercarme a un placer, entonces acercarme a un dolor real. Entonces nos alejamos de eso y no lo hacemos. ¿Cuál es la clave para hacer cualquier cosa? Es vincular. Recuerdas que una de las técnicas que te mostré en la guía, yo te hablaba de la asociación de un estímulo con una emoción. Entonces, cuando tú asocias a un estímulo una emoción positiva, vas a estar acercándote a eso. Pero si asocias algo negativo a eso, vas a alejarte de eso. ¿Qué tiene que ver esto con las estrategias de autocuidado? Tiene que ver con lo siguiente: cuando tú manejes una técnica, aprendas una técnica y si la quieras mostrar a tu equipo, tienes que tener mucho cuidado con la forma en que tú se lo vas a mostrar. Porque si aplicar la técnica puntualmente significa para el equipo acercarse a un placer,
lo más probable es que tu equipo tienda a querer hacer esa técnica. Pero si esa técnica los va a hacer, les va a generar un dolor, por ejemplo, sobrecarga de trabajo, más horas de trabajo o alguna cosa que sea negativo para ellos, el cerebro de las personas va a empezar a pesar. Y en los seres humanos pesa mucho más el alejarse del dolor que el acercarse a un placer. Por lo tanto, cualquier tipo de técnica o cualquier tipo de intervención tienes que tener muy claro qué vas a lograr en las personas. Vas a hacer que las personas se acerquen a un placer con esa técnica, es decir, van a poder trabajar de verdad mejor, van a sentirse de verdad más tranquilos, más aliviados, van a tener mucho menos carga laboral, etc. Si logras identificar eso y se lo logras mostrar a las personas, vas a tener la mitad ganada, es decir, acercarse a un placer. Pero al mismo tiempo tienes que buscar el punto de dolor, el punto del dolor que las personas quieran alejarse de ese punto del dolor. Y si tú les dices, saben, estamos trabajando de una forma particular en donde estamos trabajando mal, o les muestras por qué la situación en la que ustedes están es compleja, entonces a través de la técnica o las técnicas le tienes que mostrar cómo lo vas a alejar de ahí, es decir, los alejas de algo desagradable, de un dolor, y los acerca a un placer. Estrategia número 1, cualquier cosa que quieras lograr en una organización tiene que tener esa condición. Las personas están en la situación actual, la situación real. Lo que tienes que mostrar tiene que ser tan positivo que ellos quieran acercarse porque es placentero, y al mismo tiempo tienes que mostrárselo de tal forma, que obviamente que sea real, que los alejes de un dolor. Y esto es para redondear la técnica. Ojo con la forma en que tú lo muestras, porque si tú lo haces de una forma desagradable con tu voz, si eres una persona pesada, si generas emociones negativas en las personas, en lugar de vincular tu técnica o tu programa o lo que tú quieres hacer con algo positivo, como tú mismo estás generando emociones negativas, lo van a generar con algo, lo van a vincular con algo que es negativo. Estrategia número 2. Cuando tú quieres lograr un cambio, resulta que tienes que enfrentarte a una forma de funcionamiento organizacional que viene hace mucho tiempo, trabajando hace mucho tiempo. Cuando tú contratas, por ejemplo, una jornada de autocuidado que es larga, muy muy larga, y empiezan a diseñar estrategias organizacionales a nivel organizacional, y la empiezan a trabajar y es todo muy bonito, te vas a dar cuenta que al poco tiempo la gente sigue haciendo lo que hacía antes y la actividad no tiene ningún impacto. ¿Y esto es por qué? Porque las personas ya vienen con hábitos de antes, ya vienen con hábitos que están haciendo, que están realizando. Lo que tú quieres hacer con estas nuevas técnicas es cambiar algunos hábitos, pero te vas a dar cuenta de que los hábitos no son tan fáciles de cambiar. Te quiero hacer una pregunta, tú que estás ahí mirando. ¿Qué es un hábito? ¿Qué podría ser un hábito? A ver, cuéntame tú, ¿qué es un hábito? Yo te voy a dar una definición, no es la definición técnica, pero más o menos podríamos entender que un hábito es una acción que uno la hace de forma automática. Por ejemplo, en la mañana uno se levanta, está lavándose los dientes y está pensando en lo que tiene que hacer en el trabajo, termina de lavarse los dientes, se seca, etcétera, y se va al trabajo pensando en lo que tiene que hacer y de repente dice, ¿me lavé los dientes? Claro, te lavaste los dientes, pero no te diste cuenta que lo hiciste, porque ya lo has hecho tantas veces que es automático. Si manejas, por ejemplo, cuando uno empieza a aprender a manejar, tiene que estar pendiente del acelerador, del embrague, de pasar cambios, de la velocidad, etc. Pero después de un tiempo de hacerlo tantas veces, es automático. Y tú vas manejando, vas a meter cuarta y ya metiste cuarta, vas a meter quinta y ya tenías la quinta metida. ¿Ya? Porque lo haces de forma automática. Los hábitos tienen un proceso de formación. Y quiero pedirte algo. Quiero que juegues conmigo, tú que estás al otro lado de la pantalla. Por favor, hazme caso. Haz este ejercicio que te voy a mostrar porque te va a quedar mucho más claro todo lo que tiene que ver con lo que te estoy mostrando. ¿Ya? Te voy a dar unas indicaciones, pero quiero que las sigas bien. Mira, si lo has visto en alguna parte, igual juega conmigo para no te entiendas tan solo. Pon tus manos así.
Vamos, pon tus manos así, mira, baja la pantalla, mira, no hay nadie mirando, nadie te está mirando, entonces vamos. Sí, yo sé que es ridículo, pero tranquilo, vamos, mira. Levanta tus manos así, ¿ya? Te voy a dar una indicación que la tienes que seguir. La indicación es que te voy a decir 1, ojo, 2, te voy a decir 3, y cuando diga ahora, tú vas a cerrar las manos así, entrelazadas, lo más rápido y fuerte posible. ¿Ya? Vuelvo a darte las instrucciones. Pones las manos acá. Yo te voy a decir 1, 2, 3. ¿Ya? Cuando diga ahora tú vas a cerrarla muy rápidamente. ¡Pah! Tienes que entrelazar y ojalá que suene. ¿Ya? Nuevamente te voy a decir 1, 2, 3. Y cuando diga ahora tú ¡pah! Cierras las manos. ¿Bien? ¿Estás seguro que lo puedes hacer? Bien, entonces mira, ahora lo vamos a hacer. Tienes que hacerlo tranquilamente, así como que nadie te mira, pero hazlo. Entonces, ahora vamos en serio. Y te digo 1, 2, 3. Ahora, ¿qué pasó? Probablemente cerraste las manos cuando dije 3 y no cuando dije ahora. Te voy a pedir una segunda cosa respecto a esto mismo que te acabo de decir. Mira, entonces volvamos a hacer el mismo ejercicio, pero ahora quiero que lo hagas bien. Entonces mira, 1, 2, 3. Ahora. ¿Pudiste hacerlo? Vamos a hacer cerrarnos si lo hiciste bien. Entonces, nuevamente, 1, 2, 3. Ahora, pum, deja las manos así. Quiero que te fijes cuál pulgar queda arriba, el de la mano izquierda o el de la mano derecha. A mí me queda el de mi mano izquierda arriba. Fíjate cuál es el pulgar que te queda a ti. Mira lo que vas a hacer ahora. Vas a cerrar las manos de forma contraria. Así, con el otro pulgar de arriba. Fíjate que es como raro, se siente como extraño. Si yo te volviera a pedir 1, 2, 3, ahora, 1, 2, 3, ahora, 20 veces, las 20 veces, vas a quedar con el mismo pulgar arriba. ¿Qué tiene que ver estas dos cosas con los hábitos? Tiene que ver primero porque estamos tan habituados a responder al número 3 y no a la hora, que lo hacemos de forma automática. Probablemente respondiste al 3, a la hora y no al 3, pero generalmente las personas dicen 1, 3 y lo hacen antes. A lo mejor tu caso es distinto, pero probablemente los de los dedos sí te pasa. Cuando cambian los dedos de posición se siente extraño, cerrarlos de forma distinta es extraño. Y es porque nos acostumbramos a través del tiempo, nos habituamos a cerrar las manos de una forma u de otra. Y resulta que nosotros nos planteamos en algún momento, cada vez que alguien diga 1, 2, 3, voy a decir ahora, o nos planteamos, ya, voy a cerrar desde hoy día en adelante las manos de esta forma. No, nadie se lo plantea, sino que lo repetimos tantas veces en la vida que de forma inconsciente adaptamos estos hábitos. ¿Ya? Hay todo un cuento neurológico, pero no lo vamos a trabajar hoy día. ¿Qué tiene que ver entonces todo esto con el autocuidado? Resulta que si estás en una situación de estrés organizacional es porque las personas en tu organización están haciendo cosas, están generando hábitos, que son esos hábitos los que te llevan a una situación de estrés. Hay otro tema detrás que es lo que se va a denominar la homeostasis o la homeodinámica, que es una característica que tienen todos los grupos humanos, en realidad los sistemas, que es lo que se llama la tendencia al equilibrio. Cualquier sistema tiende a funcionar igual a través del tiempo. Entonces cuando de repente empieza a funcionar mejor, el mismo sistema lo mantiene igual que antes. Después el sistema empieza a funcionar un poco más mal y el mismo sistema lo mantiene arriba. Y funciona bien mal, pero no se dispara mucho más allá de los rangos. Esta es una característica de los sistemas humanos. Súmale eso al tema de los hábitos, que por ahí un poco se explica por qué a veces tú vas a introducir un cambio positivo a una organización, pero resulta que es la misma organización la que hace que ese cambio no funcione. ¿Por qué? Por homeostasis, va a tender al equilibrio, y están todos estos hábitos detrás. Entonces resulta que tú vienes con tu técnica de autocuidado, hacer que todo sea maravilloso, y ya empieza la gente a funcionar bien, pero no es capaz de competir con los hábitos que la gente ya trae. Y el resultado, vuelven a trabajar de la misma forma que estaban trabajando antes con los hábitos antiguos. ¿Qué se puede hacer en este caso? Bueno, es la estrategia que te quiero enseñar. ¿Tú sabes cuánto se demora una persona en adquirir un hábito nuevo? Se dice que 21 días. ¿Ya? Obviamente que puede ser mucho menos o puede ser mucho más.
Yo personalmente hablo de un mes. Si quieres hacer un hábito nuevo, tienes que estar un mes trabajando de forma constante hasta que lo logres. Entonces, si quieres intervenir en tu organización con estrategias que funcionen, tienes que generar una metodología para que estén durante mínimo un mes generando acción a cada rato. Ojalá que lo puedas escribir en la mayor cantidad de veces al día posible, que la gente haga lo que se comprometió durante un mes. No es un trabajo fácil, no es un trabajo fácil. Pero si eres capaz de estar durante un mes machacando, trabajando con tu organización, vas a dar cuenta que cuando se adquiere el hábito, la persona y tu organización va a funcionar de forma automática en positivo, no como antes que estaban funcionando de forma automática quizás en negativo. Entonces la pregunta es, ¿sirven estas jornadas tan largas de una tarde entera, por ejemplo? La verdad es que no siempre funcionan. ¿Por qué? Porque no logran cambiar hábitos. Imagínate, si tu organización tiene 5 años, durante 5 años has estado trabajando de una forma negativa, tú no puedes pretender con una tarde o con una semana de trabajo cambiar hábitos antiguos. Solamente va a tener resultado si generas una sistematización de estas técnicas, una sistematización de estos hábitos. Cuando logres esta sistematización, entonces ahí recién vas a ver los resultados. Entonces la estrategia número 2 es crea las condiciones necesarias para que las personas reemplacen hábitos antiguos con hábitos nuevos, pero con hábitos que ahora tú defines como positivos. Estrategia número 3. La estrategia número 3 va a tomarse de la estrategia número 1, es decir, mostrar lo positivo y lo negativo, si te acerca al placer o te aleja del dolor. Después va a tomar el tema de crear un hábito que reemplace hábitos viejos, pero ahora eso lo va a ordenar. ¿Cómo es esto? Primero tienes que definir el estado deseado, es decir, cuál es el objetivo con tus técnicas de autocuidado, cuál es el objetivo con lo que tú quieres lograr en tu organización, cuál es el objetivo que quieres lograr al contratar servicios de autocuidado. Por ejemplo, nosotros damos talleres estas temáticas son parte de los programas que nosotros hacemos, obviamente que los sistematizamos, pero tú tienes que pensar qué es lo que quieres lograr. A eso le vamos a llamar el estado deseado. Pero resulta que el estado deseado nunca o muy pocas veces se consigue a la primera semana. A veces se va a tardar mucho tiempo en conseguir ese estado deseado. Y es así, recuerda, tienes que trabajar en los hábitos, tienes que mostrarle a las personas lo positivo, te vas a tardar un tiempo. Si tú solamente te defines el estado deseado, el estado, es decir, las personas ya no tienen estrés en mi organización, la organización del clima laboral es muy positiva, etcétera. Si tú te lo planteas de ese modo, te vas a dar cuenta que no lo vas a lograr al tiro, vas a tender a dejar de hacer lo que quieres hacer, dejar de implementar las estrategias, dejar de supervisar que este hábito se logre porque no se está logrando al tiro. Entonces tú tienes que hacer dos cosas. Junto con establecer el estado deseado, tienes que establecer pequeños pasos anteriores y tienes que responder a dos preguntas. La primera pregunta es: ¿cómo sé que lo logré? Te lo pregunto a ti. Tú tienes un objetivo con tu organización en cuanto al estrés, ¿cierto? A bajar los niveles de estrés, a mejorar la salud mental de tu equipo de trabajo, bla, bla, bla. Mi pregunta es: ¿cómo vas a saber que lo lograste? Escríbelo y descríbelo. ¿Cómo sé yo cuando lo logré? Y descríbelo en la siguiente forma, lo que en programación neurolingüística se llama los sistemas representacionales. Y pásalo por este filtro. Primero, ¿cómo sé que lo logré? ¿Qué voy a ver cuando lo he logrado? ¿Qué voy a ver en mi organización cuando lo haya logrado? ¿Qué voy a oír en mi organización cuando lo haya logrado? ¿Qué voy a sentir? Sensaciones de ambiente.
¿Qué voy a decir yo cuando lo haya logrado y qué van a decir los otros cuando lo lograron? Entonces, visual, auditivo, kinestésico. Entonces, cuando vas a lograr tu estado deseado, las personas están menos estresadas, ¿cómo lo vas a ver? ¿Cómo vas a ver que están menos estresadas? ¿Qué vas a oír respecto a eso? ¿Qué van a decir la gente? ¿Qué vas a sentir tú? ¿Qué van a sentir los demás? ¿Ya? Y la otra parte es el proceso. Y tienes que responder la segunda pregunta, que es ¿cómo sabré que lo estoy logrando? Y en los mismos términos anteriores, ¿qué voy a ver para saber que lo estoy logrando? Todavía no lo he conseguido, pero sabré que lo estoy logrando. ¿Qué voy a oír para saber que lo estoy logrando? ¿Qué voy a decir? ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué voy a sentir cuando todavía no lo logre? Es decir, ¿cómo voy a saber que lo estoy logrando? ¿Ya? Entonces tienes que definir un estado deseado y definir los estados intermedios. Porque resulta que cuando tú no logras tus objetivos de forma inmediata vas a tender a desanimarte. Hay un tema neurológico de algunos neurotransmisores, pero no los vamos a trabajar ahora. Pero si tú te pones metas pequeñas, es decir, cómo saber que lo estoy logrando, va a pasar esto, esto, esto y esto y esto y esto y esto. Antes de lograrlo, te va a ser mucho más positivo para ti decir, lo estoy logrando. No lo he logrado todavía, pero lo estoy logrando. Poquito a poquito. Despacito, pasito a pasito, diría Luis Fonsi. ¿Ya? Cuando lo logres, así, de a poquito, vas a saber que estás encaminado. Como te habrás dado cuenta, generar estrategias de autocuidado, técnicas de autocuidado, tiene que tener un sustento detrás, que son estas estrategias. En la guía te entregué unas técnicas. Y estas son las estrategias que los van a sustentar. ¿Ya? Y esto se aplica no solamente para las estrategias de autocuidado, sino que cualquier tipo de estrategia. Era algo de control emocional, lo que tú quieras, a nivel organizacional. Ojo, yo no te estoy entregando técnicas individuales del manejo del estrés. También lo hacemos, sí. Pero estas técnicas son a nivel organizacional. Para que tu organización en sí misma genere situaciones de autocuidado entre todos ustedes. Así que si te queda alguna duda, puedes escribirnos a la dirección que está acá abajo o llamar al teléfono. Nosotros deberíamos ya haber tomado contacto contigo y si no hemos tomado contacto contigo, lo haremos prontamente. Así que te doy las más sinceras gracias por haber estado estos minutos y espero que te sirva. Adiós.